Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Marcela Figueroa, soy contadora y soy su profesora de Auditoría 1 del Plan 2015 de la carrera de contador. Hoy estamos iniciando el cursado de esta materia, así que sean bienvenidos. Es una materia novedosa para ustedes. Hasta ahora en su formación académica no tomaron ningún curso sobre auditoría. Este es el primero que van a tomar y en el cuatrimestre que sigue van a continuar con la auditoría financiera de estados contables, que es la auditoría 2. Tanto esta materia, auditoría 1 como auditoría 2, forman parte de los servicios de aseguramiento que podemos prestar los contadores. Estos servicios de asesoramiento y de aseguramiento que brindamos los contadores versan sobre las competencias de nuestra profesión, es decir, la economía, las finanzas, la contabilidad, ¿sí? Hay otros profesionales que hacen auditoría, como por ejemplo los médicos, pero obviamente su labor de auditoría versa sobre su materia de formación profesional. Nosotros vamos a estudiar lo que es el servicio de aseguramiento de auditoría contable, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes ya en el material de estudio tienen disponible el mapa conceptual con el que vamos a trabajar el día de hoy y tienen un caso que vamos a utilizar a lo largo de todas las clases teóricas, con el cual vamos a ir avanzando en los conocimientos, en los saberes y aplicándolo a un caso concreto. ¿Por qué? Porque auditoría es una materia netamente técnica. ¿Qué significa esto? Significa que la práctica es necesaria para hacer auditoría y necesito de la teoría para poder hacer la práctica. No es una materia que se puede estudiar de memoria, no es una materia como historia, como doctrina social de la iglesia o como geografía, donde la clase teórica magistral es muy importante, o los derechos. No es lo mismo. Acá necesitamos de los saberes teóricos para poder aplicarlo a el caso práctico concreto. Así que por ese motivo hacemos énfasis en que la teoría tiene otra perspectiva totalmente diferente a las de las materias que son como las que les expliqué. Las disciplinas requieren de una teoría que se puede llegar a replicar año tras año de una manera general y sin cambios, sin variaciones, cosa que no ocurre con nuestra materia auditoría. Bueno, dicho sea esto, en la pizarra están visualizando mi nombre, el nombre del curso y la clase teórica asincrónica que vamos a desarrollar a continuación. Yo les voy a compartir la pantalla con el mapa conceptual que ustedes ya tienen en el material teórico, así que de esa manera van a poder seguirlo perfectamente y comprender cuál es el desarrollo de los conceptos teóricos que necesitamos para justamente comprender esta primera etapa del cursado. Bueno, vamos a empezar por el inicio, por el principio, y vamos a hablar de nuestros clientes. Nuestros clientes, como contadores, son generalmente unidades de negocio, ¿sí? Son entes o son unidades de negocio o empresas que tienen como finalidad máxima el fin de lucro.
¿sí? Pero no necesariamente todos nuestros clientes van a ser empresas o unidades de negocio. También podemos tener clientes que no tienen un fin de lucro, pero que requieren del asesoramiento del contador y obviamente también del servicio de aseguramiento en auditoría. Por eso nosotros vamos a hablar de entes como en términos generales o en líneas generales de nuestros clientes, siempre hablando del sector privado, por supuesto. Todas las unidades de negocios o los entes, que es mucho más abarcativo y genérico, tienen una razón de ser, un porqué de su existencia, y eso lo vemos en la misión del ente, ¿sí? En el objeto de existencia de ese ente, ¿sí? A qué actividad o a qué servicio o a qué prestación se va a dedicar. Después tenemos hacia dónde quiere llegar ese ente, que es la visión proyectada de su existencia a lo largo del tiempo. Y después tenemos los elementos que definen su cultura como organización o como entidad. Y ahí hablamos de los valores. Como para que ustedes vayan comprendiendo a qué me refiero, les doy un ejemplo. Si yo estoy en una empresa, en una unidad de negocio, que tiene por norma hacer que el 80% de sus ventas no se facturen, es decir, que son ventas marginales, conocidas vulgarmente como ventas en negro, ya me está marcando un valor que representa a ese cliente. Me está indicando que es un cliente que prefiere la marginalidad y el ocultamiento de sus ingresos a la transparencia y documentar esos ingresos, ¿sí? Entonces ya me está marcando un valor que representa la cultura que define la operatoria de ese ente, y yo como contador tengo que discernir si voy a aceptar asesorar a un cliente con esas estructuras de valores o si voy a prescindir de brindarle mis servicios a ese tipo de clientes. ¿En base a qué? A los valores que definen su cultura como organización o como unidad de negocio. En base a la misión, a la visión y a los valores de las unidades de negocio o de los entes en general, se definen los objetivos que tiene ese ente, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Es decir, me voy a encontrar con objetivos de ventas mensuales, de ventas anuales, objetivos de prestaciones de servicio, de cantidad de clientes que aspiro a atender, del mercado que aspiro a conquistar, de qué dotación de personal aspiro a contratar para poder posicionarme como líder en el mercado donde yo opero. Todos esos son objetivos representativos de ese ente que va a pedirle el servicio de asesoramiento al contador, ¿sí? Y claramente en base a esos objetivos vamos a distinguir aquellos entes que persiguen como fin el lucro o la obtención de ganancias con su operatoria, o aquellos que persiguen una finalidad social. Dentro de los entes que persiguen fines de lucro tenemos a las empresas, a las corporaciones, a las sociedades comerciales. Tenemos toda una gama de organizaciones de negocios que tienen como finalidad el lucro, la ganancia, el rendimiento económico para ser aplicado o invertido en su continuidad como empresa o repartido entre sus propietarios. Y después tenemos otro tipo de entes que son los que persiguen finalidad social, por ejemplo, los clubes deportivos, las asociaciones protectoras de animales, de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres,
de las personas en situación de cáncer, de los pueblos originarios. Bueno, tenemos un montón de organizaciones, las fundaciones. Son organizaciones que no tienen como fin inmediato directo el lucro, sino cumplir con un fin social que revalorice a las personas o en el ambiente donde esas entidades funcionan. Y en este semicírculo es donde nosotros vamos a definir el espectro de nuestros clientes en el ámbito privado. Todos estos entes de los cuales hemos hablado son auditables, es decir, pueden pedirle al contador un servicio de aseguramiento o de auditoría, ¿sí? No entran en este grupo de servicios que podemos prestar los contadores de manera independiente las entidades gubernamentales. Por eso está acá la cruz. No significa bajo ningún punto de vista que no sean auditables. Sí son auditables, pero no por un contador en ejercicio independiente de su profesión, sino que son auditables por leyes especiales que definen cómo se hace la auditoría a las entidades gubernamentales, ¿sí? Todo lo demás del ámbito privado y aquellas sociedades comerciales del Estado pueden ser auditables, pero no las entidades gubernamentales. Por ejemplo, un contador independiente no podría auditar a un municipio, no podría auditar al gobierno de una provincia, porque esos estamentos gubernamentales se rigen por otras leyes de auditoría que no son las que ejercemos los contadores de manera independiente. Por eso acá está el tilde en entidades con fines de lucro y entidades con fines sociales privadas, y quedan fuera los organismos gubernamentales. Aclarada esta situación de los sujetos o clientes que pueden demandar el servicio de aseguramiento de auditoría, vamos a resaltar que todas estas entidades, todos estos entes o unidades de negocio, tienen una administración que los ayuda a cumplir con sus objetivos, ¿sí? Es justamente la administración la que considera, en base a la misión de ese ente, cuáles son las acciones, los recursos, las actividades que tienen que llevarse a cabo para que se puedan concretar en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de una empresa comercial, bueno, la administración de esa empresa comercial es la que va a definir cómo va a vender, a quiénes le va a vender, bajo qué condiciones le va a vender, qué tipo de productos o de servicios va a vender, en qué mercado va a vender. Es decir, es la que va a llevar adelante toda la administración de esos recursos para poder cumplir con los objetivos. La administración, ustedes bien saben, cuando han estudiado primero y segundo año, que tiene acciones típicas que la definen como un proceso. Está la planificación, porque yo primero, antes de hacer algo, debo organizar, debo planificar, debo proyectar, debo idear, debo pensar cómo voy a hacer para lograr lo que yo deseo. Después, una vez que ya tengo diseñado el plan, tengo que organizar los recursos de los que dispongo para poder encaminar mi actividad hacia el logro de los objetivos que estoy buscando. Como los recursos son escasos, recursos monetarios, recursos humanos, recursos de tiempo, recursos tecnológicos, recursos
intelectuales, recursos geográficos, recursos naturales, todos limitados, yo tengo que coordinar cómo voy a usar de la mejor manera esos recursos para lograr los objetivos del ente. Y alguien tiene que dirigir, alguien tiene que tomar la voz de mando y tiene que dar las instrucciones, de establecer las políticas, definir las estrategias con las cuales se van a llevar adelante esas acciones. Y alguien tiene que controlar que se cumplan con todas las otras acciones definidas previamente. Entonces, en el proceso de administrar, con sus 5 acciones de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar, son justamente las que se representan en el interior de las unidades de negocio o de los entes bajo la denominación de control interno administrativo, ¿sí? Porque el control está presente en todas las otras acciones que hemos enumerado. Cuando uno está planificando, implícitamente hay un control de lo que puedo y no puedo hacer. Cuando estoy organizando, también hay un control implícito de lo que puedo disponer y lo que no puedo disponer. Cuando estoy coordinando, hay un control implícito. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo las prioridades. Estoy diciendo, primero tengo que hacer A para después hacer B y después hacer C. O puedo hacer en simultáneo A y B y C va a ser al final. Y alguien tiene que tomar la voz de mando y fijar justamente las pautas operativas, las normas internas, los reglamentos, los instructivos, para que justamente todos los recursos se organicen de una manera óptima en pos de lograr los objetivos de la empresa o del ente. Y ese justamente toda esa secuencia tiene que ser controlada y el control está presente en cada una de esas acciones. Por eso hablamos del control interno administrativo de los entes, que son como un software que los lleva a funcionar, a operar para lograr los objetivos. Esa administración se evidencia o se refleja o se muestra en la contabilidad, en el sistema de información contable del ente, donde nosotros vamos a tener un registro sistemático, organizado, periódico, cronológico de todas las operaciones y que anualmente se va a reflejar en los estados contables. Pero también tengo otro tipo de información que es la extracontable. En el sistema de información están ambas, tanto la contable como la extracontable. ¿Cuál sería la extracontable? Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto mensual de ventas de 15 millones de pesos, al cabo del mes voy a hacer un control de si se vendieron más, igual o menos de 15 millones de pesos a través de las estadísticas de venta. Y eso me va a permitir ver si tuve un rendimiento superior al planificado o un rendimiento inferior al planificado, y esa información de las estadísticas en base a los presupuestos de venta o a los planes de venta o a los objetivos de venta, me está brindando una información que es de naturaleza extracontable, que también es muy importante para los auditores internos. Y acá empezamos ya a establecer una especialización dentro de lo que es la auditoría contable, y estamos hablando ya de la auditoría interna contable, que es el objeto del estudio de esta materia, auditoría 1. Ahora
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la acción de dirigir, hay un órgano o una persona o un grupo de personas que son los que tienen la mayor autoridad dentro de la unidad de negocios o del ente y que se los conoce como el órgano de control o el órgano del gobierno o el órgano de la gestión gerencial. Son los protagonistas en la definición de las políticas, en la definición de los objetivos de largo plazo, en la definición de la visión del ente, es decir, son los que dirigen la orquesta en la cual se planifica, se organiza, se coordina y se dirige y se controla, ¿sí? Es como que ustedes estuvieran visualizando una orquesta con diversas personas que accionan distintos instrumentos musicales y entre todos ejecutan una canción, una pieza musical. El director de la orquesta es el que planifica, el que organiza, el que coordina y el que controla que cada uno de esos recursos humanos e instrumentales y documentales en la partitura se hagan de tal manera que se reproduzca una pieza musical. Entonces, justamente, el que dirige es el órgano del control mayúsculo o superior, el que gobierna y el que hace la gestión gerencial superior, ¿sí? Y hasta acá tenemos definido a nuestro cliente. Hay una línea, una barrera que define lo que pasa adentro del cliente, comunidad de negocio o ente. Pasa fuera de esta línea, cuando traspaso esta línea. Cuando traspaso esta línea, aparecemos nosotros los contadores como profesionales que podemos brindar un servicio de control externo al ente. Nosotros no formamos parte de la administración del negocio. Cuando hablamos de administración hemos visto las 5 acciones previas: planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Nosotros no estamos integrando esas acciones de administración, sino que estamos fuera de la barrera del ente porque somos independientes y vamos a brindar un servicio de control externo. Ese servicio de control externo se llama servicio de aseguramiento y tiene el aditamento de la palabra contable porque nosotros como profesionales podemos controlar aquellas cuestiones que hacen a nuestra incumbencia profesional. Por eso les di el ejemplo de que hay otros profesionales que hacen auditoría o servicio de aseguramiento, pero en cuestiones que hacen a su profesión. Nosotros, como contadores, hacemos un servicio de auditoría o un servicio de aseguramiento contable, ¿sí? Y ahí está encuadrado, cuando digo contable, estoy hablando no de contabilidad, sino de contador. Es decir, que ahí están todas las disciplinas, todas las prácticas que hacen a nuestra formación académica como contador. Este servicio de control externo o un servicio de aseguramiento contable se conoce comúnmente como auditoría contable. La auditoría contable es un servicio profesional independiente porque estamos fuera de la barrera del ente. El ente nos contrata como asesor o consultor independiente. Es escéptica, ¿por qué? Porque el contador auditor no va a emitir ninguna opinión ni va a formalizar ninguna conclusión sin haber obtenido la evidencia o la comprobación de lo que está diciendo, ¿sí?
por ejemplo, en el ejemplo que yo les di al inicio, si yo tengo una empresa que me dicen que vende el 80% en negro, yo no voy a hacer mías esas palabras hasta que no lo compruebe. Una vez que yo observe que de 10 ventas, 8 no se factura, que de 100 ventas, 80 no se facturan, que de 1000 ventas, 800 no se facturan, recién ahí yo podré decir que como conclusión el 80% de las ventas no se factura. Nunca antes. Por más que me lo esté diciendo el dueño de la empresa, yo no voy a hacer mías esas conclusiones hasta que yo no me satisfaga con pruebas que eso es así. Y por eso hablamos de selectividad, porque sería imposible para un auditor analizar y controlar externamente la totalidad de las operaciones de venta de esa empresa. Piensen, por ejemplo, en un negocio como el caso de Carrefour, el caso de Arcor Argentina, el caso de Molinos, el caso de Natura en los aceites, el caso de empresas que tienen muchísimos puntos de venta y dispersos por distintos puntos geográficos del país. Sería imposible para el auditor controlar una por una todas las operaciones de venta de un día, de un mes y ni hablar de un año. Entonces lo que hacemos es buscar muestras, seleccionar operaciones que representan al universo de operaciones que hace ese ente. Y a eso responde la palabra de selectivo, ¿sí? La auditoría contable o el servicio de aseguramiento contable tiene dos grandes ramas: la auditoría interna y la auditoría financiera de estados contables o externos. ¿Qué estamos estudiando en auditoría 1? Auditoría interna. Y a no confundirse, es interna porque estamos controlando desde afuera el control interno administrativo de nuestro cliente, pero lo estamos controlando de manera externa con un servicio profesional, independiente, escéptico y selectivo. Dentro del servicio de auditoría interna que vamos a estudiar en este primer cuatrimestre, hay dos grandes subclases. Está la auditoría interna propiamente dicha y está la auditoría interna operativa. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, cuáles son las características de una y cuáles son las características de la otra. Pero ahora no nos vayamos del foco y nos ponemos en los zapatos del contador que brinda un servicio de aseguramiento contable que se llama auditoría. En este caso particular, este auditor va a desempeñarse como auditor interno. ¿Por qué interno? Porque va a focalizar su atención dentro de lo que es el control interno administrativo de ese cliente, de esa unidad de negocio o de ese ente. Y siempre que nosotros evaluamos algo, evaluamos qué está pasando con ese objeto evaluado y lo comparamos con un modelo, ¿sí? Como por ejemplo ustedes van a una peluquería y el peluquero o la peluquera le dice, mira, este corte está de moda y les muestra la imagen de un modelo. Si a ustedes les gusta ese modelo, ustedes le van a decir, bueno, yo quiero que me hagas un corte que me asemeje
o que me asimile o que me acerque a ese modelo. Lo mismo pasa con el control interno administrativo de los clientes. Nosotros tenemos una realidad en cuanto al funcionamiento interno del ente y tenemos modelos que nos dicen qué sería lo deseable o lo óptimo a lograr en ese control interno de ese cliente, ¿sí? Y básicamente vamos a tomar dos modelos. Hacia la izquierda está el modelo argentino y hacia la derecha está el modelo internacional. Los dos son importantes y deben saberlos a ambos. Cuando los estudien se van a dar cuenta de que en el fondo son exactamente lo mismo, pero tienen distintas maneras de abordar el estudio o el análisis del control interno administrativo. Vamos a ver el de la izquierda en primer lugar, que es el informe, es el modelo de control interno que está contenido en el informe número 5 del Centro de Estudios Científicos y Técnicos que funciona dentro de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ¿sí? Este informe número 5 se llama Manual de Auditoría. Y no se preocupen porque en el programa ustedes tienen citada esta bibliografía para que la puedan buscar en la biblioteca de la facultad. Este informe número 5 del manual de auditoría es un manual que estaba pensado para los auditores externos, es decir, para los auditores que hacen la auditoría de estados contables y que es lo que ustedes van a estudiar en auditoría 2 en el cuatrimestre que sigue. Sin embargo, tanto los auditores internos como los auditores externos necesitamos conocer el control interno administrativo de nuestro cliente, porque si no, no podemos brindar nuestro servicio de auditoría. Entonces, sí es importante conocer este modelo de control para los auditores internos. Y vamos a ver cómo se compone o de qué se trata este modelo que nos plantea el informe número 5 del CECIP. Este modelo dice de que nosotros partimos de un sistema operante. Y ya hemos hablado del sistema operante, pero lo hemos llamado de otra manera. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos ente auditable, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de entes auditables, estamos hablando de este primer elemento que es el sistema operante o nuestro cliente, ¿sí? Ya dijimos que pueden tener fines de lucro o fines sociales y siempre hablamos del ámbito privado. No estamos trabajando con entidades gubernamentales. Eso ya estaba aclarado. Después vamos al segundo elemento del control interno administrativo que plantea este modelo y que dice que son los sensores. ¿Qué son los sensores? Los sensores son todos aquellos documentos y registros que nos permiten conocer la operatoria del ente. También lo hemos visto. Lo vimos acá cuando dijimos que todo ente necesita de ser administrado y todas esas acciones de administración se reflejan en el sistema de información contable, que puede tener información de tipo contable propiamente dicha y también información extracontable, ¿sí? Entonces hablamos acá de los documentos
comerciales, los documentos internos o extracontables, y también tenemos los registros contables y extracontables, y también tenemos los estados contables. Yo les había mencionado como ejemplo de documentos extracontables las estadísticas de venta, los presupuestos, que no los de contabilidad proyectada, sino los presupuestos de venta, presupuestos de pago, presupuestos de cobro, presupuestos de compra, a eso me refería, ¿sí? Bien, entonces este segundo elemento que estamos marcando acá con el número 2, bajo la denominación de sensores, son justamente los que ya habíamos visto que están en el sistema de información contable, con la aclaración de que incluyen la información extracontable también. Después les habla del grupo de control. Cuando les habla de grupo de control, nosotros mencionamos el mayor, el de mayor jerarquía. Y dijimos que el grupo de control dijimos que el control está presente en cada una de estas acciones de la administración, pero que nosotros lo visualizamos en la autoridad máxima de ese ente auditable, que es su órgano o su grupo de gobierno o de gestión gerencial, ¿sí? Aquellas personas o aquel organismo o aquel grupo o aquel conjunto de personas que definen los destinos del ente auditable se conocen como gobierno, o los que llevan adelante la gestión gerencial. Por ejemplo, si tenemos un cliente que es una sociedad anónima, nosotros ahí vamos a tener que tener en cuenta que hay dos organismos o dos grupos de personas que nos van a definir al gobierno de esa entidad. Por un lado vamos a tener a la asamblea de los accionistas, que están representando a los dueños del capital de esa sociedad anónima, y por otro lado vamos a tener a el directorio, que son aquellos que cumplen los designios de la asamblea de accionistas. Entonces, cuando hablemos del gobierno de una sociedad anónima, no debemos olvidarnos que tenemos en un grado superlativo o superior máximo a justamente la asamblea de accionistas, pero generalmente los contadores vamos a tratar con el directorio, en el cual la asamblea de accionistas le delega la facultad de dirigir a esa orquesta que es la sociedad anónima. ¿Ok? Entonces, ya tenemos definido el grupo de control superior, que es el órgano de gobierno o el órgano que lleva adelante el gerenciamiento de esa unidad de negocio, o el dueño, en el caso de una empresa unipersonal, pero a su vez, él no puede cumplir solo con toda la dirección del ente. Van bajando en niveles dentro de la organización las distintas jefaturas. Estará el gerente general, estarán los gerentes operativos de venta, de compra, de finanzas, de contabilidad y administración. Estarán los jefes que le siguen en jerarquía, el jefe de almacén, el jefe de vigilancia, el jefe de seguridad. Y así vamos bajando en el nivel de organización hasta que llegamos a los empleados o asalariados. Pero toda esa línea gerencial descendente son los distintos grupos de control, encabezado en su grado más alto o superior por el órgano de gobierno o el órgano que lleva adelante la gestión gerencial de ese negocio o de ese ente. Y por último tenemos el grupo activante. El grupo activante es el que nos va a convocar como profesionales contadores para llevar adelante el servicio de auditoría. En el caso de la sociedad anónima,
es altamente probable que el grupo activante que nos convoque sea el director. Pero nosotros no debemos perder de vista que también forma parte del gobierno de esa sociedad anónima la asamblea de accionistas, que generalmente nunca vamos a tratar con ellos porque nosotros vamos a tratar con el directorio. ¿Por qué? Porque la asamblea de accionistas le delega al directorio la facultad o la acción de dirigir ese negocio. Y en el centro de este modelo de control interno tenemos el objeto de control. El objeto de control es esa actividad o esa acción o ese proceso específico en el cual el auditor centra su atención en una instancia de su labor de auditoría. Por ejemplo, yo les dije al inicio que había una empresa que vendía sin facturar el 80% de sus ventas totales. Entonces, mi primer objeto de control puede ser justamente las ventas de esa empresa. Como mi objeto de control es las ventas de esa empresa, el área donde yo voy a centrar mi atención en un primer momento va a ser el área de ventas, que seguramente va a ser una gerencia operativa. Pero el área de ventas no opera de manera autónoma y disociada del resto de las áreas. El área de ventas va a operar con finanzas por la parte de cobranzas de las ventas, va a operar con almacenes por el tema del aprovisionamiento de los productos que va a vender, va a operar con el área de personal porque va a tener que buscar el recurso humano para llevar adelante la gestión de ventas, va a operar con el área administrativo contable porque justamente todas las ventas se van a reflejar o no se van a reflejar en la contabilidad y en la información extracontable de la empresa. En el caso de las empresas que venden marginalmente, van a tener reflejado una parte mínima en su registración contable y el grueso va a estar en la registración extracontable, como para que ustedes se den una idea. Entonces, ese va a ser mi objeto de control. El objeto de control se va avanzando en base a la planificación de la auditoría y en función de la gravedad de los problemas que se vayan detectando dentro de lo que es el control interno administrativo de ese ente. Y con este esquema del manual de auditoría según el informe 5 del CECIT, tenemos el modelo de control interno que está presente en todo ente auditable. Yo lo que tengo que hacer con cada cliente es identificar cada uno de estos elementos, porque una vez que yo los identifique, voy a poder organizar cómo voy a llevar adelante mi labor de auditoría para poder brindarle un servicio de asesoramiento a ese cliente, ¿sí? Y en la derecha tenemos el modelo internacional de control interno administrativo que se conoce mundialmente como el modelo COSO 1, que data del año 1992 y cuyo esquema gráfico es un cubo 3D. Este modelo lo vamos a estudiar mucho más profundo en las clases que siguen, pero lo que me interesa en este momento es que tengan en claro que cuando nosotros hacemos el servicio de aseguramiento contable como auditores internos, vamos a evaluar el control interno administrativo operante de nuestro cliente teniendo como modelo de lo que aspiramos a que nuestro cliente desarrolle a dos modelos. Tenemos el modelo de control interno según el CECIT, que es argentino, y tenemos el modelo de control interno según el modelo COSO 1,
que es el que se aplica conforme las normas internacionales de auditoría interna. Bien, hasta acá llegamos con la primer clase asincrónica de auditoría 1. Ustedes ya tienen el material en la plataforma para poder bajarlo, imprimirlo. Tengan en cuenta que por una cuestión de almacenamiento los materiales se van bajando paulatinamente, no por parte de nosotros, sino por parte de la administración de la plataforma, que es el área de sistemas de UCASAL. Así que nosotros no guardamos nuestras grabaciones. Las grabaciones están subidas un tiempo y después se bajan por una cuestión de capacidad de almacenamiento. Así que tengan en cuenta ese detalle, porque si no la bajaron o no la vieron, nosotros no las grabamos en nuestros dispositivos personales. Quedan grabadas en la plataforma por un tiempo, ¿sí? Así que tengan eso en consideración y tengan en cuenta que todos los días deben mirar o periódicamente deben mirar la plataforma, porque tanto la profesora Berardi, que está a cargo de la práctica, el licenciado Gut, que está a cargo del apoyo en materia administrativa, y de mi parte siempre vamos a estar subiendo material, subiendo cosas, porque el cursado es muy corto. Nosotros terminamos el 16 de junio con el cursado y es una materia bastante compleja y de bastante contenido, que si ustedes no la van siguiendo día a día, no van a poder agarrarle la mano si se dejan estar. Así que ese consejo les doy desde el primer momento. Bueno, eso sería entonces la primera clase. Cualquier duda que les surja en el foro de aspectos teóricos que tiene mi nombre, escriben la consulta y yo se las voy a estar respondiendo en un tiempo prudencial. No respondo sábados ni domingos ni feriados. En días hábiles no hay ningún problema, yo les respondo. Y ya tienen el programa de la materia también disponible. Les recomiendo que lo lean, que lo impriman, lo tengan a mano, porque es como un mapa que los va a guiar por el avance en este curso de Auditoría 1. Sean bienvenidos y vamos a seguir en contacto hasta el 16 de junio avanzando en el aprendizaje de esta materia. Hasta la próxima.